Vamos a analizar cuáles son las 8 características que tiene que tener un vendedor estrella, de esos vendedores que hacen todo bien. Obviamente no todos los vendedores van a tener estas 8 características, pero cuanto más se acerquen, más conviene tenerlos en nuestro equipo. Así que bueno, analicemos un poco esto, Feli. Bien, entonces, a ver, de las experiencias que tuvimos nosotros cuando vendíamos y del equipo que fuimos formando, ¿cuáles son las cosas que vimos que sí o sí tienen que tener un vendedor? Y está bueno como ir repasándolas para que las personas que nos escuchan puedan ir viendo en su equipo de ventas cuáles de estas cualidades tienen y además, bueno, cuáles se pueden desarrollar. Hay cosas que se entrenan y que al tenerlas una presente como que pueda hacer que el equipo las desarrolle y se capacite en el tema, ¿no? A ver, primero, creo que diría punto número uno. Vamos haciendo como ping-pong, ¿no? Pero punto número uno. Escucha activa. No existe la imagen antigua del vendedor de autos usados, de que uno llega y te empieza a hablar y dice, no, este auto está buenísimo, mirá lo que tiene, este volante, este motor, y te habla toda la reunión, y uno piensa que, claro, como fue tan entrador voy a comprar. Eso no existe, no sé si alguna vez existió en realidad, pero creo que antes se pensaba como que estaba bueno. Y básicamente lo que sí funciona es un vendedor con escucha activa, que tenga empatía y que el cliente lo sienta. O sea, que va al cliente y lo primero que detecte es que el vendedor lo está escuchando por ahí por 20 minutos enteros, por media hora, cuál es su situación, cuál es su problema, qué es lo que está buscando comprar, cuál es su problemática y que lo está escuchando de verdad y profundamente. Entonces, que después lo que le va a ofrecer a posteriori sea algo basado en lo que de verdad necesita el cliente. Si el vendedor nunca te escuchó, obviamente que lo que te va a ofrecer es lo que él te quiere vender y no lo que vos necesitas para solucionar tu problema. Claro, y esta habilidad es de las más difíciles de todas, son los vendedores consultivos. Pero bueno, si tenés uno cerca o tenés un vendedor en el equipo que es así, la verdad que trata de retenerlo porque esa persona siempre va a aprender. Como va a escuchar al cliente, te va a escuchar a vos también y te la une con la próxima habilidad que es coachability, que es la capacidad de ser coacheado, la capacidad de aprender a medida que va pasando el tiempo vos dándole feedback. Y esa es una cosa que nosotros medíamos a veces en las reuniones de entrevistas a vendedores, le hacíamos una simulación de ventas, después le damos feedback de cómo salió, hacíamos otra simulación, le damos feedback y hacíamos otra simulación. Y veíamos cómo era su proceso de mejora ahí. Entonces, a mí no me importa tanto cuán bueno sea el vendedor de entrada, mientras más o menos escucha y todo, sino ver como esa pendiente de aprendizaje que cada vez que muy rápidamente vaya enganchando las cosas que son, ¿viste? No se vaya quedando con sus propios paradigmas de cómo tiene que ser. Esa sería... Sí, de hecho, a ver, esto lo tenemos medido en nuestra empresa y un vendedor que entra hasta que pasa a tener una tasa de cierre de oportunidades como el resto del equipo, tarda unos 5 o 6 meses. O sea, entonces, cuanto más veloz sea su aprendizaje, por ahí logra en 3 meses ya tener una tasa de cierre buena, que es muy importante para la empresa, no solo para no desperdiciar prospectos, porque si no, uno por 6 meses tenés que estar vendiendo la mitad de los prospectos que le das a ese vendedor porque tiene mala tasa de cierre, sino también para detección temprana de si se tiene que quedar o no esa persona. Porque si a mí una vez me pasó que, bueno, está en el mes 5, todavía la verdad que no vende mucho, pero está en el mes 5. Y por ahí era malo y después era el mes 8 y seguía sin vender mucho, bueno, pero tardé 8 meses en sacarlo. Y bueno, no, o sea, fue súper lento. Entonces ya si tiene mucho coachability, como que va a ser mucho más rápido ese proceso y probablemente aprenda lo que no sabe hasta el momento y se quede, ¿no? Siguiente punto que pongo es la capacidad de explicar de forma clara las cosas. Que esto por ahí suena como, no suena como el punto más clave de todos, pero me pasó mucho de estar, yo durante una época entrené mucho a los vendedores y me pasaba que no eran claros, que iban muy rápido. Yo creo que en una reunión de ventas hay que hacer todo lo contrario, hay que ir lento. O sea, no tratar de explicar todo lo que ofrece nuestro producto. A mí me pasaba que estaba el vendedor y estaba hablando hace 40 minutos y en su cabeza era, uy, y todavía no expliqué este beneficio, y todavía no expliqué este, y todavía no expliqué. Y yo siempre les decía, es mucho más importante que entiendas la problemática del cliente y le dediques todo el tiempo a explicar una sola cosa, que es lo que resuelve el problema del cliente. No te preocupes tanto por todos los demás beneficios que ofrece nuestra plataforma, o nuestro producto, o nuestro servicio. Entonces, que sean claros. Me pasó mucho también está yendo muy rápido.
baja. Cuanto más lento, más fácil de seguir para la otra persona. Y claro, el vendedor como está entusiasmado y ya empieza a conocer mucho lo que vende, ¿viste? Empieza a ir rápido. Entonces, anda despacio. Y lo otro de esto de tener esta capacidad de explicar bien es como armar la historia para generar efecto wow. Esto me pasaba mucho a mí cuando vendía, como que trataba de ir metiendo a la persona y usar los tonos y de repente emocionarme yo y un montón de cosas como para que de repente genere un impacto muy fuerte. Esto es más difícil de hacer, me parece, porque bueno, lo más fácil es explicar todo en el mismo tono, así plano, explicar lo que tenés que explicar y bueno, si la otra persona que compra, bien, y si no, no. Pero cuando uno, no sé, como que lo arma bien y de verdad cree en lo que dice y de verdad siente que lo que uno ofrece va a ayudar al cliente y le mete pasión, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, no siempre es tan fácil. Sí, una que se relaciona con esta es seguir la estructura de una reunión de ventas. A ver, acá para nosotros un buen vendedor es un vendedor estándar, que obviamente tal vez tiene como cierta capacidad adicional, pero maneja las cosas de manera estándar. No alguien extraordinario y que dice, yo manejo la reunión como quiere y vendo igual. No. Que siga, o sea, los primeros 5 minutos de relax, saber empatía, después, bueno, detección del problema, después lo que vos dijiste es, bueno, detecto el problema, profundizo y explico nuestra solución en base al problema y después el tema de rebatir objeciones y mantener más o menos los tiempos, ¿no? Porque muchas veces un vendedor que quiere cumplir con esto, pero faltan 2 minutos y todavía no le dijo el precio. Claro. Entonces el otro como que no tiene tiempo. Entonces manejar una estructura y ser estándar es una gran ventaja para un vendedor. Claro, ser como organizado en el script de ventas y saber llevar bien la reunión, ¿no? Otra cosa que lo vi, esto mucho en la práctica, ¿no? Porque por ahí si uno lo lee en algún lugar dice, bueno, no sé si esto es tan importante, pero en la práctica sí lo vi que es súper importante, que es saber responder preguntas difíciles. ¿Qué es esto? Y esto yo entrené mucho a los vendedores. Cuando estás en las reuniones de venta, hay algunas preguntas que te hacen que son difíciles de responder y que si el vendedor las va a improvisar va a decir, como que va a arruinar la reunión de ventas. Si querés pongo un ejemplo en nuestro caso que vendemos software. Hay una pregunta que es muy difícil, por ejemplo, que es, ¿ustedes dan una demo gratuita? Por ejemplo, porque hay muchos software que dan demo gratuita. Esa pregunta, yo cuando era vendedor, practiqué muchas respuestas, muchas, hasta que logré encontrar como una que esté buena. Que, por ejemplo, en nuestro caso la respuesta es que nosotros no damos demo gratuita, pero porque damos sin costo adicional toda la implementación, donde implementamos las automatizaciones, entregamos llave en mano el sistema, configuramos todos los números de WhatsApp de todos los vendedores, los mails, un montón de cosas. Entonces, por eso no damos la demo gratuita porque queremos que veas el sistema con todo funcionando. Que es la realidad, ¿no? No es que es como un verso que uno dice, pero no, es que la realidad es esa, pero no es tan fácil de llegar a esa solución. Entonces, entrenar a los vendedores en que sepan responder las preguntas difíciles, ¿sí? Porque si el dueño estuvo metido en ventas, sabe que hay algunas preguntas que hay que elaborarlas bien. Después, una vez que las arma, se la puede trasladar a los vendedores, pero los vendedores tienen que poder saber responderlas. Yo me acuerdo que hacía reuniones de equipo, tiraba la pregunta, por ejemplo, ¿qué responderían cuando a alguien les preguntan si el software incluye una demo gratuita? Y todos ahí improvisar y te das cuenta la diversidad de respuestas que no estaban buenas, no sonaba bien para el cliente, no eran concretas, no era que uno se quedara satisfecho, digamos. Entonces, creo que esa habilidad, que creo que es más que saber responder preguntas difíciles, aprender a responder las preguntas difíciles, que en general el gerente del área o el dueño es el que tiene que diseñar las respuestas, pero como preocuparse por saber responderlas creo que es importante. Te la uno con esta, que es entender profundamente la esencia del producto. Porque, por ejemplo, para mí, lo que vos decís es, hay 10 preguntas complejas que son estándar y tipo todos los vendedores deberían entender la respuesta concreta. Pero también estaría bueno que entiendan, en caso de que surjan otras o aristas, por ejemplo, ¿qué pasa si acá te rebaten y te dicen, sí, entiendo que eso no es el valor, pero nada, quiero ver igual, quiero jugar un poquito con las cosas? A ver, acá en nuestro caso el vendedor tiene que entender que nuestra propuesta de valor es el llave en mano en general, que nuestro sistema no tiene ningún sentido y tiene que saber como profundamente el producto, por qué está diseñado así, comprar la idea de por qué a propósito, porque nosotros podríamos hacer una demo.
El tipo no nos cuesta nada, tipo dar una demo. Pero no funciona así porque el otro va a jugar un poco, no va a entender nada, no va a ver nada. Más allá de eso es como un entendimiento profundo de la esencia del producto o el servicio que estás vendiendo. O sea, si el vendedor compra la idea de, che, esto está buenísimo, y por qué, y de qué manera se resuelven cosas, y se interesa, y se capacita y todo, vas a ver como no ser tan rígido en las respuestas. O de repente, no sé, el cliente le dijo, en caso de nuestro CRM de nuevo, y mi proceso de ventas es así. El otro dice, mira, ¿sabés qué? Justo lanzaron una nueva automatización que con inteligencia artificial vos podés hacer esto que me dijiste, pero de esta y esta y esta manera. No es algo que es estándar para el vendedor, pero si eso pasa, lo más probable es que su tasa de cierre aumente muchísimo. Claro. Y también, a ver, un poco siguiendo lo que decías, el saber decir que no, ¿no? Saber decir que no y salir de las situaciones. Porque uno a veces, como que cuando es vendedor, como que piensa que, bueno, tengo que decirle todo que sí, o cualquier cosa que, bueno, déjame que pregunto. Pero el cliente se queda como que medio, bueno, esta la voy a poder pelear, ¿no? Che, ¿me haces un descuento? Déjame que pregunte. Hay que saber decir que no, y muchas veces el cliente se lo toma bien, ¿no? Cuando uno dice que no. Y otra cosa que quería sumar es que el vendedor va a sumar muchos puntos si conoce del mercado, si conoce todo lo que orbita alrededor del producto que está vendiendo. Por ejemplo, en nuestro caso, es muy importante si los vendedores conocen de pymes, conocen del rubro particular de la pyme, porque, por ejemplo, no sé, viene un cliente mayorista que quiere un CRM, ¿no? En nuestro caso. Entonces, le puedes explicar ejemplos más puntuales, más precisos, el cliente se va a dar cuenta de eso. Si no, como que siempre estás explicando lo que uno vende de forma genérica, sí, sirve. Vender vas a vender, pero no es lo mismo que un vendedor que conoce de forma más abarcativa el mercado en general, los tipos de clientes que hay y las necesidades que suelen tener esos clientes, ¿no? Y el lenguaje del otro, por ejemplo, el lenguaje que se usa vendiendo a pymes y vendiendo a emprendedores digitales es totalmente diferente. Entonces al pyme le tenés que hablar, sí, viste que los vendedores no te dan pelota. Y como no te dan pelota, nada, tenés que poner este reporte y si no, te va a llegar a vos y lo vas a cagar a pedo. No sé, es como que cuanto más te identifiques con el lenguaje del otro, por ejemplo, el pyme necesita ese lenguaje más informal, necesita la confrontación porque te testea. El emprendedor digital tal vez es un poquito más técnico, un poquito... Entonces, si entendés cómo es el lenguaje de tu cliente en general, no lo tenés que saber de raíz, pero es como por rapport, por imitación de alguna manera, y te vas dando cuenta y te animás a hablar ese lenguaje, pues no, como yo le voy a decir a un dueño de pyme tal cosa. No, vos le pones freno y al tipo le encanta. Y confía mucho más en alguien que le dice lo que hacer que en alguien que le dice todo que sí. Sí, tal cual. A ver, tengo varias más, como siempre nos pasa, eran 8 las que tenemos que decir, pero hay un montón re importantes, pero ahora digo algunas más. Uno, para mí, que esto se encuentra poco en los vendedores, tener mentalidad estadística y no tan sensacionalista, Sí. que sucede mucho en el equipo de ventas. A veces me volvía loco a mí. Porque, a ver, para lo que es un gerente de área o el dueño de la empresa, el vendedor es su termómetro con el mercado también, es con la persona con la que uno habla y dice, che, ¿cómo viene? ¿Cómo venís? ¿Qué te está preguntando la gente? ¿Estamos caros? ¿Estamos baratos? ¿Tenemos que meter un nuevo producto? Siempre igual recomendamos que el dueño también se meta a vender para tener tacto propio, pero no puedes estar todo el día vendiendo en muchos casos y tenés que poder tener tacto a través de otras personas. Y lo que sucede mucho es que los vendedores, por ejemplo, tuvieron, no sé, 20 llamados en el día, pero 3 fueron un desastre. Entonces les preguntás cómo viene, no, sabes, me llamó uno que es un desastre, estuve 20 minutos hablando totalmente en vano, porque ya sabía, no le podía vender y perdía el tiempo. Entonces a uno como dueño o como gerente le queda la sensación de, ¿qué está pasando con las campañas de marketing? Están siendo un desastre, pero era porque en realidad había que verlo con un punto de vista estadístico de, te llegaron 20 consultas, 3 fueron un desastre, 17 fueron normales y encima algunas de esas fueron bastante buenas, es el número normal que tenemos siempre, estamos bien. Pero bueno, claro, cuando uno le pregunta es más como mentalidad sensacionalista, ¿no? que estadística, y para mí eso, cuanto más el vendedor no sea así, mejor, ¿no? Sí, un poco siempre van a tener eso porque están como bien a flor de piel con las cosas que pasan, pero hay algunos que Claro. se agarran de un caso específico Claro, y muy todo emocional.
No, dale, o sea, ok, agarrate eso, pero después trata de ver el panorama general. Otra es que sigan procesos, sigan lo que tienen que hacer. Y acá, para mí es como el vendedor que no sigue procesos, es el vendedor que no puede estar en la empresa. Obligatorio, ni siquiera es una habilidad, es un... Sí, sí, sí. ¿Pasa o no pasa? Claro, entonces sigue procesos. Che, a ver, ¿anotaste lo que fuiste hablando con el cliente acá? No, uy, no me olvidé. ¿Le cambiaste el estado de nuevo en propuesta? Uy, no, que una, dos, tres y si no, se va. Aunque venda bien, porque es como que te desordena todas las estadísticas de la empresa y como decía al principio, se necesitan buenos vendedores estándar. Yo tengo que poder replicar, si nosotros tenemos, ¿cuántos vendedores hay ahora? Y ahora 8 o 9 en la empresa. Bien, y imagínate que cada uno hiciera lo que quiere. Incluso aunque tengas uno, igual conviene estandarizar por si se va esa persona y viene otra persona. Y el proceso es el que vos definas. Es, bueno, no sé, si alguien manda un mail pidiendo un presupuesto, menos de 5 minutos se tiene que pegar un llamado, se tiene que registrar en el CRM, tiene que hacer esto. Al día siguiente se tiene que mandar un seguimiento a ver si recibió el presupuesto que le mandamos. Seguir los procesos. Sí, 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 tal cual. De hecho, lo que siempre decimos es, si para uno poder tener tacto del mercado y ver cómo vienen las cosas, la única herramienta que tiene es recurrir y preguntarle al vendedor, ¿y cómo ves todo? ¿Cómo estuvo el día? ¿Muy movido? Está mal. O sea, uno como dueño tendría que poder entrar al sistema y ver un tablero de control, ver cómo vienen los números de verdad. O sea, poder tener tacto viendo los números. Quiero ver un caso puntual, leo los comentarios que puso el vendedor en el sistema. Tendría que poder hacer eso. Y te digo dos, que un poco las nombraste, pero que para mí son las más importantes, por eso las quiero recalcar. Una es la capacidad o la mentalidad de hacer acciones masivas como vendedor. Porque los vendedores, como que muchas veces, y hablo de los vendedores porque digo, yo también fui vendedor, y a mí me pasaba, o sea, no es que lo digo como algo, a mí me repasaba. Los vendedores muchas veces tenemos esta tendencia a entender el mundo como que todo es uno a uno. Entonces, tengo que escribirle a tal cliente para ver si avanzo, bueno, le escribo a uno, tengo que llamar, llamo a uno. Y obviamente que está bueno hacer eso, pero el vendedor que entiende que las acciones masivas pegan por 10 o pegan por 20 y todo el tiempo primero, o sea, si vos tenés que priorizar tus tareas del día, primero priorizás lo masivo y después haces el uno a uno, tenés un vendedor que genera impacto fuerte. Ejemplo, me entró un llamado, bueno, le voy a dedicar 40 minutos a ese llamado. ¿Qué rendía más? ¿Hacer eso? O dedicarle 40 minutos a preparar un mensaje y mandárselo a los 250 prospectos del mes pasado que me contactaron pero no me compraron. Y el vendedor tiene la mentalidad de hacer acciones masivas y agarra y le manda un WhatsApp, lo prepara porque ya está canchero con eso, es rápido en hacer esas acciones, configura, WhatsApp y le pregunta a todos de forma personalizada, hola, bueno, vi que al final del mes pasado no compraste, pero te puedo ayudar algo más, tenés una necesidad. Se lo mandó a 250 personas. Entonces por ahí tenías un vendedor que le dedicó 40 minutos a un llamado que podía vender o no, y otro que le mandó a 250 personas y recibe de repente 18 respuestas, algunas negativas, y de repente sacó 7 ventas por ahí de ahí. Entonces, esa capacidad esa mentalidad, digo, de primero lo masivo y después lo uno a uno, es valioso. Y lo segundo, la segunda característica que para mí es de las más importantes, un poquito lo dijiste, es el vendedor que tiene la mentalidad de hacer seguimiento de ventas y de ver el valor del seguimiento de ventas. Que es el vendedor que no es que trabaja todo el tiempo con lo que le llega en el día. Yo dependo de marketing, de que me mandes lo del día, yo si puedo le vendo y si no, no. O si me llama un cliente antiguo pero me llama él, sí, yo le vendo. Sino de generar nuevos negocios, de estar todo el tiempo pendiente de... la venta no termina cuando lo asesoré y listo, sino que la venta, eso es únicamente la primer parte, es el primer tercio. Después tengo 2 tercios más que son, tengo que acompañarlo durante bastante tiempo a ese cliente para que me tenga en la cabeza y cuando sí quiera comprar me llame a mí. Entonces el vendedor que tiene la mentalidad de que el seguimiento de ventas es obligatorio y parte base del proceso de ventas. No es algo que me obliga a hacer mi jefe una vez cada tanto y bueno, cuando me dicen lo hago y si no, no lo hago nunca. El que lo hace de forma natural vende mucho más. Última de mi parte, el accountability y mejora continua. Accountability es hacerse responsable, ¿no? Como que, bueno, no me compró por tal cosa, ¿viste? Siempre la excusa
y es lo peor que puede tener el vendedor. Ahora, che, mira, yo no manejé bien esto, o necesito aprender mejor. Ok, bueno, está bien, no hay ningún problema. Y después vas y mejorás, y mejorás, y mejorás. Y eso es algo que incluso hay vendedores que tal vez hacen mejoras que están buenísimas y después eso lo ayuda al resto del equipo. Ese vendedor probablemente como en un futuro pueda ser líder o algo más. Y no es simplemente me dedico a vender y a hacer mi rol y listo. A ver, no es algo que busquemos en todos los vendedores. O sea, si se da, o sea, lo de la accountability sí. Lo de la mejora continua, sí, todos tienen que tener un poquito. Si alguien tiene mucho es fantástico, no es un requisito. Pero sí estaría bueno que, che, mira, armé este documento que le mando a los clientes, que les gusta mucho, bueno, ahora lo comparto con el resto. Sí, hay muchos, nosotros en nuestro equipo tenemos muchos que son así, y está bien. buenísimo, que participan en el equipo, que uno dice, miren, armé esta plantilla, úsenla todos, que es para comunicar los nuevos precios, para comunicar la nueva funcionalidad, y lo vamos pasando. Hay muchos que no lo hacen nunca, pero hay 2 o 3 que todo el tiempo lo mandan. Así que creo que, en resumen, me parece muy importante, creo que una de las primeras características que dijiste vos, que es esto del coachability, por el tema de que casi todas las que dijimos después se pueden aprender o se pueden desarrollar, pero tiene que ser alguien que quiera meterse en esos temas. Así que eso, me parece que vimos los principales puntos que está bueno que tenga un vendedor para ser súper vendedor estrella de una empresa. No sé si quieres agregar algo más. Sí, que hagan el test si ustedes son dueños que venden o tienen vendedores, que hagan este cruce de estas, no sé si eso fueron 8, pero más o menos características. Obviamente esto, si alguien cumple todo, es una bestia, o sea, no tiene que cumplir necesariamente todo, pero evalúen y vean a ver qué es lo que tienen que trabajar con cada uno. Perfecto. Así que bueno, esas fueron las principales características que debe tener un vendedor. Si quieren, déjanos en comentarios si se les ocurre alguna más o si ustedes en sus equipos tienen alguno que tenga esas características y que por eso vende mucho. Y bueno, nos vemos la próxima con otro episodio. Chau.